Grato tenerlos de nuevo por acá en esta continuación de esta disertación que estoy realizando fundamentalmente frente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, un poco del recorrido histórico de cómo estamos llegando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en el historiar este derecho procesal penal que es asumido en la actualidad. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte, y todas estas disertaciones las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de que se suscriban al mismo, si a bien lo tienen. Y estamos transmitiendo en octubre de 2021. Bueno, estimados, en la pasada sesión nos habíamos detenido en ese año 1215, en la Europa continental, con la llamada creación del Tribunal de la Santa Inquisición. Yo les decía que la Iglesia asumió el control del ámbito de la intelectualidad, del ámbito académico, del ámbito de las universidades, de alguna forma también rescató el viejo derecho romano. Pero fundamentalmente aquí lo que me quiero concretar, que el enjuiciamiento de causas penales lo asume la propia Iglesia a través de la creación de ese llamado Tribunal de la Santa Inquisición, que de santo no tenía mucho y de Inquisición tenía bastante. Cuando se habla de Inquisición, se habla de inquirir, se habla de encontrar una respuesta, ¿ok? De investigar, asumir una investigación por hechos penales. Se crea ese tribunal y muchos de los que están aquí escuchándome dirán, espérate, Ángel Serpa, si fue la Iglesia quien asumía el conocimiento de esas causas penales, seguro que era por delitos vinculados al ámbito de lo religioso, es decir, brujería, superchería, sedición, no, de todas las causas, homicidio, hurto, robo. Hay una novela maravillosa de un gran autor, Umberto Eco, un autor italiano, que se llama En el nombre de la rosa, o El nombre de la rosa, que después se hizo película. La protagonizó un gran actor, ya falleció este año, Sean Connery, sobre el proceso de investigación que asumían los monasterios, las abadías de causas penales, y luego fundamentalmente hacer decidida la existencia o no de responsabilidad penal por parte de ese tribunal. Ahora bien, si lo que conocía la Iglesia era la confesión como un mecanismo de obtención de la verdad, era obvio que la confesión se iba a constituir en la regina probatorum, es decir, la reina de las pruebas. Todo el proceso era tratar de buscar fundamentalmente que alguien confesara. Vamos, que si existían otras pruebas, qué sé yo, la documental, en lo breve que yo pudiera estar presente frente a pergamino, la posibilidad del testimonio, la pauta del testigo único, testigo nullus, que se tomaba del del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero fundamentalmente era la búsqueda de la confesión. Si la confesión era el mecanismo, la regina de la prueba, la regina probatorum, la reina de las pruebas, la confesión. ¿Y por qué sería la reina de las pruebas? Bueno, imagínate lo que pudiera lograrse con una confesión. Con una confesión se afirma que el hecho ocurrió, aspecto 1, lo que denominaríamos la causación, pero además se afirmaría mi participación en el propio hecho, lo que se denominaría la atribuibilidad, o inclusive si tú confiesas podrías hasta abordar el aspecto culpabilístico de esa intervención en el hecho, si lo hiciste con dolo, si lo hiciste con negligencia, con culpa,
imprudencia, impericia, todo a partir de una sola prueba. Era tan obvio la necesidad de esa confesión asumido en ese tribunal de la Santa Inquisición, que ciertamente a la vuelta de la esquina nos íbamos a encontrar al suplicio como mecanismo para obtener esa confesión. Y ese suplicio era denominado los juicios de Dios, las ordalías, las ordalías. Y muchas eran esas ordalías, como suplicio, como tortura, para tolerar la obtención de una confesión de un ámbito procesal para establecer la verdad, la eterna búsqueda de la verdad, una verdad procesal en la cual ese juez, ese tribunal, no ha estado presente cuando se cometieron los hechos, pero que esa verdad se reconstruye en el proceso. Como un historiador que nunca ha asistido al hecho, pero que en su obra historiográfica, ya que hablamos de historiar, a partir de una fuente oral, fuente escrita, realiza una obra historiográfica. Claro, en una obra historiográfica es para deleitarnos, para saber cómo fue el pasado, pero en un juicio, la reconstrucción de unos hechos que ese juez, en los que ese juez no intervino, no presenció, tiene una finalidad tan preclara como reafirmar los derechos de la víctima, o una finalidad como evitar ser enjuiciado sobre la base de una ausencia de sustento material. Es decir, por algún lado, tratar de asumir no una respuesta injusta frente a un hecho. Las ordalías, como juicio de Dios, eran los mecanismos que se buscaba para obtención de la confesión, de la verdad. Es decir, la ordalía como mecanismo. El sistema procesal, mis amigos, dejó de ser acusatorio para volverse inquisitivo o inquisitorial. ¿Por qué? Porque el juez era quien iba a investigar. El juez, ese tribunal de la Santa Inquisición, era quien iba a instruir, era quien de alguna forma recababa la información para sustentar esa verdad. ¿Quién realizaba las ordalías? Ordalías del fuego, ordalía del agua. Ordalía del agua. Metían un caldero hirviente sobre unas llamas y entonces metían unas monedas en el fondo del caldero. Si la persona metía la mano, tomaba las monedas y no se quemaba, se decía que era inocente. El suplicio como mecanismo de obtención de la verdad. Si caminaba por una brasa ardiente y no confesaba, o si confesaba, bueno, de alguna forma se establecía la verdad. El suplicio como mecanismo para la obtención de la verdad. Por eso es que yo digo que sí tenía mucho de inquisitivo y muy poco de santo, ese tribunal de la Santa Inquisición. Uno de los más conocidos jueces de ese tribunal de la Santa Inquisición era Torquemada. ¿Ok? Mis estimados, la historia es un proceso de cambio. Obviamente que eso no podía seguirse manteniendo por mucho tiempo. Y llegamos a la denominada Ilustración. De esa Edad Media pasamos a una Edad Moderna, en el concepto de la historia universal. Pero cuando se habla de la Edad Moderna, fundamentalmente es la incorporación de la Ilustración. Es decir, la asunción de respuestas a partir de la razón, el espíritu de la razón, dar toda una respuesta científica a muchas cosas. ¿Ok? En el ámbito de las ciencias físicas, por ejemplo, Harvey, el tema de
las arterias, las venas, por donde recorre nuestra sangre. Bueno, Stephenson, el tema del vapor, el vapor como fuerza para poder mover grandes carromantos, ferrocarriles, barcos. Newton, en el caso de la física, leyes, la ley de la gravedad, no existe una ley de la levitación. Bueno, el descubrimiento de América de alguna forma conllevó a visualizar otras nuevas realidades. Copérnico, en fin. Pero en el ámbito que nos interesa, en el ámbito del derecho, hay un asunto muy interesante, que fue el primer, digamos, la primera codificación penal para ubicar derecho penal material y derecho procesal penal. Tiene así un nombre como una especie de centro comercial de una ciudad, de Caracas, por ejemplo. CCC, ¿qué era eso? La llamada Constitutio Criminalis Carolingia o Carolina, CCC. Un cuerpo normativo en donde se establecieron principios del derecho penal, descripción de delitos, procedimientos. Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Carlos V, por allá en el 1525, 1532, pleno siglo XVI. Ahí se decía en esa Constitutio Criminalis Carolingia. Recuerda que los que no han visto historia del derecho, por ejemplo, en la Universidad Católica dan historia del derecho, en la Universidad Santa María. Cuando se habla de la Constitutio, es una compilación de normas, de leyes sobre un mismo tema. No vayamos a creer la noción de Constitutio como constituciones, que es un asunto de finales del siglo XVIII. Es decir, más que todo es una compilación de normas. Entonces, la Constitutio Criminalis es porque estaba compilando normas dentro del ámbito penal. Dentro de ese sistema de la tortura y de la ordalía, esa Constitutio Criminalis, por ejemplo, decía, casi un sarcasmo, ¿no? La duración de una tortura tendría que ser la duración de una oración, pero una oración, un rezo, ¿ok? Entonces, ojalá que esa oración sea una oración de esa cortica, ¿verdad? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo, porque tú te imaginas que fuese el credo, que fuese, por ejemplo, un novenario, el rosario. Bueno, si la duración de la tortura para poder obtener la verdad iba a ser lo que durara una oración, bueno, con el rosario a la gente no solamente le quitaban la uña, sino la mano completa, el brazo completo. Es decir, perdónenme lo sarcástico del asunto, pero así era asumida esa concepción procesal. Obviamente que cuando hablamos de la Ilustración, de los siglos de la razón, de la racionalización de todo, y en el ámbito del derecho, la cosa no empezó por el derecho penal. La cosa empezó un tanto por el derecho político, ¿verdad? Y estos grandes nombres, estos grandes filósofos en el ámbito de lo jurídico, Thomas Hobbes, por ejemplo, Rousseau, Montesquieu. Hubo un asunto importante en la Inglaterra de finales del siglo XVII. Se estableció por primera vez un gobierno que duró muy poco. Oliver Cromwell, primera vez se estableció un gobierno parlamentario. Entonces las grandes distinciones entre si cuál era la forma de gobierno más adecuado, la monarquía, el gobierno parlamentario, el espíritu de la razón, el contrato social. Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu. Pero en el ámbito que nos interesa, que es en el ámbito del derecho penal, hubo una obra importante. César Bonacera, Beccaria o Beccaria,
con una obra del año 1764, ya digamos en el último cuarto del siglo XVIII, de los delitos y de las penas. Mucho se ha dicho que esa es una obra inicial, primaria, en donde, por ejemplo, algunos conceptos, algunos principios que se han venido manejando desde el viejo derecho romano o con posterioridad, por ejemplo, Feuerbach o el mismo Ernest Belling con la creación del Tatbestand, de la tipicidad, se dice que buena parte de ello se debe a becaria o becaría en esa obra de los delitos y de las penas. Nullum crimen, nula pena, sine lege. Es decir, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté establecido en previa pauta de ley. Pero ahí no terminaba la frase, sino que decía sine lege scripta, certa. Es decir, que esté por escrito, pero que además sea cierta, en el sentido que tu código, el tuyo, sea similar al mío, que no tengamos ningún tipo de duda, que haya seguridad jurídica frente al asunto. Pero como yo no estoy ahorita en una clase de derecho penal sustantivo, sino que pretendo abordar la historia del derecho procesal penal, ese principio de legalidad sustantivo, el que los delitos estén establecidos en previa pauta de ley, le hace falta a la frase algo más. Nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex certa scripta, punto y coma, sine iudicio. Es decir, que el establecimiento de la responsabilidad penal no solamente se estructura sobre la existencia de un delito que se ubica previamente en pauta de ley, sino que los actos procesales tienen que estar descritos también en previa pauta de ley. Los actos procesales que conforman un juicio han de estar escritos en previa pauta de ley. Esto que ahorita uno lo ve tan obvio, bueno, no lo era para aquel momento, finales del siglo XVIII. Es decir, la existencia de un código penal que establezca ilícitos, supuestos y consecuencias jurídicas, y de una ley adjetiva que establezca actos procesales. Decía yo que hubo revoluciones importantes a finales del siglo XVII en la Inglaterra de la Edad Moderna, el establecimiento de una república parlamentaria. Duró poco, pero luego vino la monarquía. Pero hubo revoluciones sumamente importantes a finales del siglo XVIII que dieron al traste todo ese sistema anterior de tanta iniquidad y trajeron una concepción jurídica moderna. Estamos hablando de el advenimiento del constitucionalismo. Empezaron a promulgarse constituciones. Ocurrieron revoluciones que dieron al traste, que dieron acomodo a toda esta circunstancia. Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál sería esa revolución tan importante, yo sé que alguno estaría respondiendo la Revolución Francesa. Años dando clases y no hace falta asumir una relación presencial para saber que esa es la respuesta de muchos de ustedes. Y se nos olvida que 10 años antes aproximadamente de esa Revolución Francesa, finales del 18, hubo una revolución política muy importante, que fue la revolución de independencia de lo que ahora es los Estados Unidos de Norteamérica. Todas estas provincias, todas estas colonias que fueron, que dependían de una metrópoli, Inglaterra, todo lo que ahora se conoce en el llamado noreste del actual Estados Unidos, ¿ok? Nueva York, New Jersey, Connecticut, Boston, Massachusetts, en fin, Virginia, todo esto, asumieron una guerra de independencia. Las colonias.
contra una metrópoli, que era Inglaterra. Eso era lo que fundamentalmente ellos querían. ¿Okay? The Founder Fathers, como se dice, los padres fundadores. Ellos se agrupaban y escribían en un periódico llamado The Patriot, el Patriota. Bueno, para un poco resumir el cuento, asumieron su guerra de independencia, lograron ganarle a la metrópoli, obtuvieron su independencia, pero el instrumento, digamos, que surge a partir de ese momento es la Constitución. Una Constitución que en los Estados Unidos todavía se mantiene con ese origen de finales del 18, que tiene diferentes enmiendas, una veintena de enmiendas, pero que fundamentalmente es la misma que se mantiene. Es decir, estamos dándole cabida al advenimiento del constitucionalismo. Por primera vez se empezaron a publicar constituciones. Esto es importante, porque hasta ahora el derecho que se conocía, mis estimados, era de la raya para allá. Es decir, el derecho de gentes. Vamos, que yo no estoy diciendo que el derecho empezó a derivarse a partir del advenimiento del constitucionalismo. Existía un derecho, pero que regulaba a relaciones de derecho privado, relaciones entre contratantes, ¿ok? Relaciones de la ciudadanía, vendedor, comprador, un derecho de gentes, ¿ok? La relación con respecto a una cosa se denominaba propiedad, posesión, pero digamos de la raya para acá, de donde provenía el derecho, del poder público, ese poder público no era tocado por el derecho. La expresión es muy gráfica. No era un sujeto de derecho. Cuando se habla de sujeto de derecho es esto, ser sujetado por el derecho, pero también el concepto de sujeto de derecho es aptitud para tener derechos y contraer obligaciones. De alguna forma, con ese contrato social, como decía Rousseau, expresado a través de una constitución, nos pusimos de acuerdo entre poder público y administrados. Tú tienes determinados derechos y deberes y yo tengo otros. Dentro de estos derechos que se le asume al poder público es la de crear delitos, el llamado derecho a la sanción, el establecimiento de la creación de delitos a partir de la visualización que hace de conductas disvaliosas en la sociedad y lo incorpora en textos penales y le da un valor. El valor es la sanción. Tendrá mucho más valor, por ejemplo, el robo agravado, porque si se le va la bala al que está apuntando a otro para obtener el bien mueble, hay un perjuicio superior que si yo realizo un ardid, un engaño, a los efectos de que ese ardid afecte tu conciencia con respecto a algo y surja de allí un perjuicio patrimonial. Por lo tanto, tendrá menor sanción la estafa en relación con el llamado robo agravado. Además, hay algo muy importante. Les decía yo que era la iglesia, los tribunales de la Santa Inquisición, que hacía el enjuiciamiento de causas penales. En esa relación constitucional se dijo, no. Yo sí tengo fe en Dios y todo lo demás, pero hay que secularizar. Y esto es importante, ¿okay? La llamada secularización. Ir de lo clerical a lo secular. A ver, de Roma, de la antigüedad a la Edad Media, el proceso era la inversa. Era de alguna forma de lo secular a lo clerical. Cuando se habla de secular, es que es algo que no está vinculado a un dogma, a una fe, a una religión. Tribunales especializados que son asumidos por hombres y no por representantes de Dios en la tierra. Eso es lo secular. Entonces, saldríamos de una noción clerical
de la administración de justicia a una noción secular. Y en esas constituciones dijeron, no, eso de administrar justicia le corresponde al poder público. Ha de crearse ahí, hay que aceptarse esa división de los poderes. Estos grandes pensadores y filósofos de finales del 18, Rousseau, Montesquieu y muchos otros, Bobino, en fin, todos ellos, y entender en que hay en que hay un poder que realiza el llamado acto de gobierno, ¿okay? Ese poder ejecutivo, que habría un poder que crea las leyes y que habría un poder que administra justicia. Esa llamada división de los poderes. Obviamente no les voy a aguar la fiesta al que respondió la Revolución Francesa. Sí, 10 años con posterioridad ocurrió, finales del 18, esos sucesos en la Francia revolucionaria. Había un sector social, la nobleza, que tenía poder político, pero que no tenía poder económico. Obviamente surge un nuevo sector social, que es la burguesía. Esa burguesía empezó a tener poder económico, aunque no tuviese el poder político. El gremio de los abogados, el gremio de los zapateros, el gremio de los panaderos, el gremio de los médicos, en fin, tenían ingresos. Fíjense que también hubo algo muy importante, que fue que hubo el traslado de gruesos componentes poblacionales del campo a la ciudad. ¿Y cómo me iba a quedar en el campo? Si en el campo, imagínate, hasta la hija mía podría sufrir el llamado derecho de pernía o el derecho de pernada, tener que estar obligada por el señor feudal a yacer por primera vez con él. Entonces hubo esos grandes desplazamientos urbanos a los centros urbanos, París, Berlín, Londres, Sabaneta. Disculpen el mal chiste. Bueno, entonces, asumir una nueva concepción del asunto. Es decir, la creación de la noción del débil jurídico. Pero vayamos al tema de la Francia revolucionaria, porque es importante ahondarlo. Decía yo que había un sector social, la nobleza, las cortes, los reyes, que tenían poder político, pero que ya no ostentaban ese poder económico. Por cierto que la última de esa monarquía, Luis XVI, fue particularmente ostentosa. Se casó don Luis con una extranjera, María Antonieta, muy ostentosa, y los gastos eran excesivos. Se sufría mucho en los sectores bajos. Cualquier vinculación con realidades políticas actuales es mera coincidencia. De allí surgió esa revolución, la Revolución Francesa. ¿Okay? Y fue una revolución de carácter social, una revolución que pretendía una república, destronar la monarquía para conllevar una república, una división de los poderes. Mira el caso, el ejemplo de los Estados Unidos, ¿okay? La famosa obra de Alexis Tocqueville, La democracia en América, que tanta influencia tuvo en Europa, en Francia. Y fue una revolución muy cruenta. Y empezó la guillotina a hacer su trabajo. Y aquel sangrero y aquel aguillotinamiento, Luis XVI, María Antonieta. Y luego viene el régimen del terror, Robespierre, Danton, Marat. Queriendo ir hacia una república, se obtiene algo peor que una monarquía, que es el imperio napoleónico. Pero obviamente lo que me quiero concretar es que sí surge una nueva constitución con sus ideales de igualdad, fraternidad,
Y estamos ya en presencia definitiva del advenimiento del constitucionalismo, tanto por el ámbito norteamericano como en el ámbito francés. Por cierto, que en el caso venezolano tampoco llegamos muy tarde a ese tema del advenimiento del constitucionalismo. Como bien saben ustedes, la primera de la nuestra ocurrió en diciembre del año 1811, luego de los sucesos de abril de 1810, la declaración de independencia el 5 de julio de 1811, más o menos una década o 13 o 12 años después de lo que ocurrió en la Francia revolucionaria, y que también lo de la Francia revolucionaria trajo consigo, como lo dije con anterioridad, el imperio napoleónico, y Napoleón Bonaparte también conquista a España, quien era nuestra metrópoli, siendo nosotros en Venezuela una colonia. Por cierto, una colonia de menor valor. No era como, por ejemplo, el virreinato de la Nueva Granada, del Perú, de México. No, éramos una capitanía general. La historia como que es cíclica, ¿verdad? Después de haber sido durante todo el siglo XX los ostentosos de América, con nuestro petróleo, a venirnos a menos, asumir el viejo concepto de capitanía general. ¿Ok? Pero bueno, lo que quiero significar es que ese advenimiento del constitucionalismo tiene una vinculación con respecto al derecho procesal penal. A ver, las primeras constituciones que se empezaron a promulgar se denominaban constituciones liberales burguesas. Y ya le daba yo la razón. ¿Por qué? Bueno, porque la burguesía es quien termina imponiéndose en ese proceso constituyente. Esas constituciones liberales burguesas, ojo, reconocen derechos fundamentales. Vamos a aceptar derechos de primera generación. Allí está el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Por lo menos te lo reconocen, es decir, hay derechos que no pueden desvanecerse, no pueden disminuirse frente a algo. Vida, propiedad, libertad, el reconocimiento. Pero también en el ámbito del derecho procesal penal se estableció una relación perfecta. Uno, esas constituciones liberales burguesas, que fueron las primeras que comenzaron a promulgarse, hablan de la división de los poderes, un poder judicial que asume el acto de administrar justicia, a diferencia de un poder legislativo creando el Congreso, las asambleas nacionales, creando leyes, y un poder ejecutivo realizando el acto de gobierno. Todavía no tendremos esa concepción de nuestra Constitución del 99, hablándose de un poder electoral o un poder ciudadano o moral. Por cierto, poder ciudadano o moral que surge en 1819, en el caso venezolano, por la vía del Congreso de Angostura, de Simón Bolívar. Pero en el ámbito procesal penal se dio esta relación. A ver, lean bien mis labios. Hecho, proceso, sentencia. Se empezó a establecer eso que ahorita es tan obvio en las constituciones. El conocimiento de un hecho va a activar un proceso, y luego de un proceso es que podrá haber una sentencia. Es como una relación prelativa. Es como quien estudia derecho procesal penal en las universidades, pero primero le prela el derecho penal 1, el derecho procesal. Es decir, el conocimiento del hecho hace activar el proceso, y es como consecuencia de un proceso que va a surgir una sentencia. No podemos saltarnos a la torera el proceso. Es decir, del hecho nos vamos de una vez a la sentencia. Sentenciamos el hecho. No, ha de existir un judicio, un proceso en donde se incorpora en una pauta formal un delito que se encuentra ubicado en previa pauta de ley, pero que tiene que probarse a través de una serie de actos procesales. Proceso que contiene actos procesales y contiene pruebas. ¿Ok?
Es decir, no es como aquella vieja película, ya vieja para ustedes, de comienzo de este milenio, Minority Report, ¿recuerdan? De Steven Spielberg, basado en un cuento de alguien, no recuerdo ahorita el autor, en donde se encontraban unos tipos, unos pensantes, ahí flotando en un agua y conectada su observación futura a una computadora, y ellos ya proyectaban la realización del delito, pero el delito no se había realizado, y esa proyección hacía activar el proceso, hacía dictar la sentencia previa, se denominaba en español, Minority Report, sentencia previa, y entonces, una vez que se sentenciaba, actuaba el policía, el muchacho de la película, en este caso era Tom Cruise. ¿Recuerdan a Tom Cruise? O sea, ¿se acuerdan quién es Tom Cruise? El hijo de Celia Cruz. Disculpen. Entonces, bueno, pareciera que primero había la sentencia previa para que después existiera el hecho. Pura ciencia ficción. En la sesión siguiente vamos a hablar de cómo esas constituciones liberales burguesas dieron paso a otro tipo de constitución en donde se plasman las garantías constitucionales del proceso, entendidas actualmente, que son las constituciones de Estado social de derecho. ¿Ok? Entonces, bueno, en aras al tiempo, vamos a concluir esta disertación acá y hasta una próxima oportunidad. Gracias.